Que el Señor les bendiga, estimada Iglesia Bíblica Cristiana, acá en Pichilemu, en Chile. Estamos en el mensaje número 5 de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo, basada en el poderoso libro de los Colosenses. La porción bíblica para nuestro mensaje hoy está desde el capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 17. El título de nuestro mensaje es Que nadie los engañe. Entreguemos este tiempo al Señor en oración. Señor, venimos a ti a través de este culto, venimos a ti a través de nuestras oraciones, a través de nuestra adoración, y queremos pedirte, Señor, que este mensaje pueda ser una espada y una herramienta y también un escudo, Señor, para defendernos de los ataques del enemigo, de los rudimientos del mundo. Que sea un mensaje de mucha utilidad para defendernos, Señor, de los ataques que vienen, Señor, hacia nosotros para destruirnos. Los ataques que quieren venir a destruir nuestra fe, a destruir nuestra relación contigo. Y oramos, Señor, que tú afirmes nuestros pasos, afirmes, Señor, nuestra fe cada día más y que sigamos edificando sobre esa roca que eres tú, Señor. Yo oro por tu amada iglesia, yo oro, Señor, por este maravilloso grupo, que tú lo edifiques, que tú continúes poniendo el crecimiento, Señor, en ellos, y que cada día podamos estar más y más unidos como hermanos y como cuerpo delante de ti, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, como dije, el título de nuestro mensaje para hoy es Que nadie los engañe. Este es el mensaje 5 de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo, basada en el libro de los Colosenses. Capítulo 2, versículo 8 hasta el 17. Versículo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Advertencia. Advertencia. Eso es lo que vemos aquí. Una advertencia muy sensible y muy delicada y muy difícil de identificar. Y también muy difícil de persuadir. Pablo está haciendo esta advertencia a la iglesia de Colosa. A la iglesia de Colosa se le está advirtiendo que tenga mucho cuidado, que nadie los engañe con cosas raras. Y la herejía colosense, Pablo aquí la describe como filosofía hueca, algo que no sirve para nada. Y también los advierte de los rudimientos del mundo. Y a los que enseñan estas mentiras, Pablo los describe como ladrones, ladrones de la salvación, ladrones de la fe, ladrones de la santidad, ladrones del matrimonio, etcétera, etcétera. Pablo los describe como lobos que entran al redil a robar, matar y destruir. Estos son descritos también, este tipo de lobos, descritos en el Evangelio de Juan. El significado acá para la palabra rudimientos es algo imperfectamente mal desarrollado, es decir, algo torcido, algo que no está bien hecho y tampoco sirve para nada. Esto se refiere a las falsas doctrinas. Por eso Pablo acá dice, miren que nadie los engañe con filosofías huecas y tengan cuidado con los rudimientos del mundo, es decir, lo torcido del mundo, lo mal elaborado del mundo, lo imperfectamente mal desarrollado del mundo. Tengan cuidado con eso, dice el apóstol Pablo, que nadie los engañe. Eso es la advertencia que el apóstol Pablo les está diciendo. Cuidado, amigos, dice el autor de estos escritos, con estas cosas. Manténganse firmes y manténganse, por favor, alertas. Abran bien sus ojos, los ojos del corazón, los ojos del espíritu y los ojos de la conciencia y de la mente. Estén alertas y atentos a todos estos ataques, a todos estos ladrones que andan arrastrando a los creyentes de la iglesia. Tengan cuidado y tengan cuidado también de sus filosofías huecas que no sirven absolutamente para nada. Y tengan cuidado también con esos
esas creencias torcidas que el mundo también les está diciendo que crean. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra corporalmente es mencionada porque el pensamiento filosófico griego, es decir, el gnosticismo, decía que la materia era mala y negaba que un ser divino habitara en un cuerpo, así como ocurrió con Cristo. Los gnósticos decían así: ese tal Cristo, ese tal Jesús, ¿qué mentira es esa? Lo divino no se puede mezclar con lo físico. Es imposible que en un hombre, en el cuerpo de un hombre, también esté un ser divino. ¿Qué tontería es esa? No crean ese evangelio, decían estos falsos maestros. No crean ese tal sacrificio. ¿Qué es eso? ¿Quién les dijo eso? El cuerpo es malo. Por eso beban, consuman, forniquen, tengan 2 o 3 mujeres si quieren, láncense a la vida, revuélquense en la maldad y en el pecado, salgan de fiesta con el diablo, carreteen con el diablo, no pasa nada, si en fin la carne es mala, lo que es bueno es el espíritu. Eso era lo que estos falsos maestros estaban diciendo. Esto es lo que le estaban diciendo a los creyentes, a la iglesia. ¿Pueden imaginar esto? ¿Pueden pensar este tipo de conversaciones? Pero aquí Pablo levanta la mano y dice: no, señores, seguramente esto no es así. El cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Esto lo dice 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. El cuerpo no es para tirarlo a la desgracia. Lo que esos ladrones están diciendo no es cierto. Iglesia, no los escuchen. Y además, dice Pablo, en Cristo habitó la plenitud de todo. Es decir, Él fue Dios y fue hombre a la vez, un ser divino encarnado en un cuerpo llamado Cristo. Eso fue, es y será una verdad eterna, dice Pablo, y debemos hacerla parte de nosotros. No escuchen a esos lobos ladrones que les andan diciendo estas mentiras, porque Cristo es el Hijo de Dios y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidarlo. No hay que tirarlo a la desgracia, como dicen estos mentirosos ladrones. Así que por favor tengan cuidado. Versículo 10. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El versículo 10, para poder entenderlo, tenemos que dividirlo en 2 partes. Primero, el texto dice completos en Él, porque los creyentes son completados como personas y también son completados en lo físico y en lo espiritual por la expiación de Cristo. Esto nos hizo justos delante de Dios y sin eso somos seres incompletos, que siempre les faltará algo, pero en Cristo no nos falta nada. Segundo, la cabeza de todo principado y potestad, es lo que dice el texto. Cristo es la supremacía de todo lo que existe, el creador y el gobernador del universo y la cabeza de todo, espiritualmente primero y también de todo lo físico. Ese es el Cristo que Pablo describe aquí, y no el Cristo errado y torcido que los ladrones, filósofos y falsos maestros describen. Pablo aquí describe a Cristo de 2 maneras: la cabeza de todo principado y potestad, y que el creyente es completo o completado en Él, que Cristo es suficiente. Muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Versículo 11. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo, a medida que avanza en los versículos, se va poniendo más doctrinal y más teológico, y esto es muy importante identificarlo. Versículo 11
se interpreta de esta manera. En Cristo fueron circuncidados ustedes, dice el apóstol Pablo. La circuncisión es un símbolo de la necesidad que el hombre tiene de ser limpiado del pecado. No una circuncisión hecha a mano, porque en Cristo ya no era necesario hacerlo, por supuesto. Pero sí es necesaria una circuncisión del corazón. Y eso solo sucede en Cristo cuando nosotros venimos y vivimos en Él. Y gracias a esto, nuestro cuerpo carnal pecaminoso pierde su poder sobre nosotros, pierde su dominio sobre nosotros. Porque Cristo es el que circuncida el corazón. Con Cristo somos limpios de toda culpa y de toda maldad. Ahora bien, las falsas doctrinas no proveen esto para sus seguidores. Las falsas doctrinas no limpian. Las falsas doctrinas no lavan las culpas. Las falsas doctrinas no garantizan la salvación. Pero Cristo sí. Y esa es la diferencia entre Cristo y estas estupideces de las falsas mentiras y falsas doctrinas que estaban rondeando en ese tiempo, que hoy en día también están presentes. Estas falsas doctrinas no prometen una liberación ni una salvación de la muerte eterna, pero Cristo sí. Versículo 12 y versículo 13 están conectados y ambos componen una misma idea. Vamos a leer los dos versículos al mismo tiempo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos sus pecados. Interpretemos acá el versículo 12 y 13. Dijimos que son versículos que están conectados y ambos componen una misma idea. Ambos se refieren a la nueva vida en Cristo, a la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Ambos se refieren al perdón de nuestras ofensas y de nuestros pecados, y ambos también se refieren a la muerte del viejo hombre, y ambos también se refieren a la circuncisión espiritual del corazón. Es decir, todo esto que los dos versículos están diciendo es por medio de la gracia de Dios hacia nosotros, es por medio del bautismo y por medio de la fe. Es muy necesario que Pablo hable acerca de estas cosas, que le recuerde estas cosas a la iglesia para que ellos se conduzcan por el camino correcto. En el versículo 12 y 13 Pablo está diciendo: ustedes han sido sepultados con Cristo, murieron y resucitaron con Él. Ustedes también han sido bautizados en Él. Ustedes ahora por eso tienen una nueva vida. Por eso ustedes ahora han sido perdonados de sus pecados. Y Pablo una vez más acá recalca el hecho de que Cristo es el que da estas cosas. Él provee estas cosas. Pero las tonteras de la herejía colosense no da, no promete, no garantiza absolutamente nada de esto. La herejía colosense solo garantiza destrucción y muerte eterna. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es uno de los versículos más usados, más predicados, más conocidos del Nuevo Testamento, y es un versículo muy fundamental para nuestras vidas. Por eso es que es conocido, por eso es que es famoso, por eso es que es bien predicado, bien enseñado, porque es clave para nuestras vidas. No lo miremos de otra manera, porque es un error verlo de otra manera. A veces decimos: no, ese versículo ya es muy carreteado, ese versículo ya está muy trillado, ya está muy pisoteado. No tenemos que tener esa mentalidad delante de las Escrituras, porque los versículos que son más conocidos es porque son los versículos que son más clave, más importantes para nuestras vidas. Este es el caso del versículo 14. Interpretémoslo. Cada ser humano, según el versículo 14, que ha existido y existe, le debe a Dios una deuda por violar su ley. Y esa deuda es imposible de pagar, porque solo se puede pagar con sangre, es decir, con la muerte. Porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura. Entonces, esa deuda
pone automáticamente a la humanidad bajo sentencia de muerte. Pero lo que nos salva a nosotros los creyentes de esa sentencia de muerte y también de esa deuda es que el acta que se colgó en la cruz, esa acta no era hecha de papiros, ni de cuero, ni de papel. Esa acta tenía manos, tenía pies, tenía brazos y tenía un rostro hermoso y brillante. Esa acta era una acta divina, era Cristo mismo. Eso es lo que nos salva a nosotros de la muerte eterna. Él pagó todos los crímenes que yo cometí, que usted cometió y los que vamos a cometer hasta que Cristo venga. Somos declarados inocentes delante del tribunal de Dios y nuestro abogado es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 14, que había un acta que me era contraria por haber violado la ley de Dios, pero esa acta fue removida, fue quitada, porque esa acta fue colgada en la cruz, que esa acta fue Cristo mismo. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otro versículo muy conocido, muy predicado, muy enseñado, pero ya hemos dicho que es muy bueno que los versículos sean conocidos de esa manera porque son fundamentales para nuestra vida cristiana. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cómo lo interpretamos? Aquí tenemos simplemente otro elemento más de la obra de la cruz. Pablo dice que la cruz significó la condenación final de Satanás y su hueste maligna de ángeles caídos. Mientras el cuerpo de Jesús estaba muerto cuando él murió después de ser crucificado, su espíritu divino estaba y seguía vivo, y así fue a la morada de los demonios para anunciarles su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el infierno. El escenario es así, piense en esto. Así como un soldado romano o un general romano exhibía a sus enemigos derrotados públicamente por las calles de la ciudad de Roma, así Jesús obtuvo la victoria y exhibió a sus enemigos públicamente triunfando en la cruz. Y así se cumplió el plan de salvación y de redención para la humanidad que inició en Génesis 3, después de la caída del hombre. Cristo murió en cuerpo, pero en espíritu Él fue cuando Él tuvo la victoria yendo a la morada de los demonios para mostrarles y triunfar delante de ellos, que derrotó a la muerte, que derrotó al pecado, que derrotó a Satanás y también las puertas del infierno. Eso es lo que está diciendo el versículo 15, muy importante. Y así como un soldado romano exhibía a sus enemigos públicamente, ya sea en las calles de Roma o en el Coliseo romano, así Cristo lo hizo, pero delante de las huestes celestiales, el ambiente donde nosotros no lo podemos ver. Pero esos solo son misterios que le pertenecen a Dios. Versículo 16. Nosotros solo tenemos que creerlo, lo que está escrito. Versículo 16. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los falsos maestros acusaban a los creyentes por no cumplir la ley y también las reglas y las tradiciones judías. Específicamente, la mayoría del Antiguo Testamento de fiestas y tradiciones, tales como comidas, bebidas, fiestas, el día del sábado, etc., según los judíos o según los creyentes en el Nuevo Testamento, tenían que seguirse cumpliendo, haciendo. Y los falsos maestros le decían, ustedes ni siquiera están haciendo esto, entonces están mal. Se dan cuenta que ni siquiera sirve lo que están haciendo, ni cumplen el día sábado, ni cumplen el día de la luna nueva, ni cumplen con el día de la Pascua, ni siquiera hacen esto, entonces no sirve en lo que ustedes creen. Pero eso ellos lo usaban para acusarles, para condenarles y arrastrarlos y sacarlos de la iglesia. No se dejen acusar, dice el autor Pablo, porque ahora ustedes viven bajo un nuevo pacto. No le crean a esos mentirosos.
Que nadie los juzgue porque si comen esto, o porque si hacen esto otro, o porque si guardan el día sábado. Ahora Cristo es nuestro reposo. Ahora Él es nuestro día sábado. Cristo es nuestro todo. Ya no viven ustedes bajo el antiguo pacto. Ahora ustedes viven bajo el nuevo pacto. Ustedes viven bajo la gracia. Así que caminen firmes, caminen con convicción y que nadie los engañe. Cabeza para arriba, muchachos, y vamos para el frente. Y vamos para adelante. Porque vivimos en un nuevo pacto. Cristo lo ha consumido todo, lo ha pagado todo y ahora viven en la libertad y en su gracia. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra de lo que ha de venir se refiere a la ley mosaica. La ley fue la sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento, y lo que vendría en ese Nuevo Testamento sería Cristo. Con la diferencia que la ley acercaba a Dios, pero la ley no limpiaba pecados, la ley no lavaba las culpas, la ley no salvaba tampoco. Y Cristo sí. Cristo limpia nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras maldades. Cristo perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Y Cristo, además de todo esto, salva. Él es la salvación. Esto se refiere con la sombra de lo que ha de venir. Hemos llegado hasta el final de nuestros versículos y ahora vamos a entrar a nuestra aplicación, que es muy importante. La aplicación de nuestro mensaje la vamos a sacar del versículo 1. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Recuerden, el título de nuestro mensaje es que nadie los engañe. Así que entremos a nuestra aplicación. Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu. Que nadie los engañe con tonterías ni estupideces que vienen del enemigo. Atención a los siguientes 8 puntos de los que no deben de ser engañados. Quiero mencionarles 8 características de las cuales ustedes no deben de creer. Primero, nadie los engañe con conversaciones triviales acerca de quién es Dios. Nadie los engañe poniendo en duda la autoridad de Cristo, la autoridad de su gobierno y de su soberanía sobre todas las cosas. Cuidado con tener conversaciones con personas que duden de esto, que duden del gobierno de Cristo, que duden sobre la soberanía de Cristo y que duden que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuidado cuando tengan conversaciones con personas que duden acerca de estas cosas, que nadie los engañe. Segundo, que nadie los engañe con comentarios acerca de Jesús, que Él no fue Dios, que Jesús no murió, que Él murió en vano, que Él no fue Dios y que Jesús murió en vano, porque el mundo ya está perdido, las sociedades, los países, las naciones, los continentes ya están destruidos, así que estamos súper mal con el virus, así que en vano murió Cristo. Que nadie los engañe con esas tonterías. Esas son tonterías. Cuando la gente dice, no, ese sacrificio fue en vano, porque imagínense ahora cómo estamos con el virus, las enfermedades, los cánceres, los accidentes. Cristo murió en vano. Cuidado, Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu, que nadie los engañe con quitarle el valor al precio y al precioso sacrificio de nuestro Salvador. Porque el mundo quiere que tú no creas eso. El mundo cree que por lo que toda la maldad y todas las enfermedades y todo lo malo que se ve en el mundo, no, entonces Cristo en vano murió. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque el valor del sacrificio de Cristo sí fue por una razón. No fue en vano. Claro que fue con un propósito. Y ese propósito fue de salvar a la humanidad de la muerte eterna y de darnos una esperanza, de darnos vida eterna, de salvarnos del infierno y de la muerte eterna y de darnos perdón y una nueva vida en Cristo. Y que nadie los engañe con lo contrario.
tercero, que nadie los engañe, iglesia, con respecto a la iglesia. Que para qué tenemos que congregarnos, que no necesitamos ir a la iglesia. No, si hay tantas iglesias y ahora ya no se sabe cuál es la iglesia verdadera. No. Hay tantas iglesias que mencionan a Cristo, que Cristo aquí, que Cristo allá. Si los mormones mencionan a Cristo, la iglesia católica menciona a Cristo, la iglesia cristiana menciona a Cristo, entonces ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es el verdadero Cristo? Bueno, hay una gran diferencia, que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, cree en Él porque Él es el Hijo de Dios y no en otra cosa más. No a Cristo como un profeta, no que los apóstoles sean más importantes que Cristo. No, Cristo es más importante que todo. Cristo no fue solo un profeta. Cristo no fue o no es menos que los apóstoles. Cristo es la supremacía de todo. Y la iglesia no es una iglesia como edificio con una cruz encima. Recuerden, la iglesia de Cristo no es un edificio, sino un cuerpo que está compuesto por miles de personas. Y ese cuerpo tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo, el Hijo de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios. Así que nadie los engañe con que no, que yo no me congrego, que yo no voy a la iglesia, que es... Cuidado con eso, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Nuestro próximo punto, que sería el cuarto. El cuarto punto dice que nadie nos engañe, iglesia, con no creer en el matrimonio. No, eso es anticuado, eso ya no funciona, que mira, no pasa nada si te involucras, si te metes en un triángulo emocional, no pasa nada. Cuidado con eso, iglesia, cuidado con eso. Hoy en día hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay muchos... la voz del enemigo está por todas partes que quiere destruir tu matrimonio. Cuidado con eso, que nadie los engañe con este tipo de cosas. Número 5, que nadie los engañe con las prácticas de las costumbres medio orientales, por ejemplo, como las que están de moda, o las prácticas que vienen de allá del continente asiático, como el yoga, la meditación, el karma, el reiki, el tarot, la adivinación del futuro, este tipo de cosas. Que nadie los engañe, porque esto no va con el creyente, esto no va con nosotros que creemos en Cristo. Cuidado, que nadie los engañe con esto, porque hoy en día existen creyentes que creen en Cristo y practican estas cosas. Suéltanle la mano a estas cosas. Eso es basura, son tonterías que quieren confundir tu fe. Que nadie te engañe. Vamos al número 6. Que nadie los engañe que la Biblia es solo un libro de historias inspiradas por alguien que nunca existió. Cuidado con esas conversaciones. Que la Biblia es legalista, que la Biblia es intolerante, que la Biblia es racista, porque no acepta el homosexualismo y porque no acepta el feminismo y también el liberalismo y el humanismo. Por eso la Biblia es intolerante, la Biblia es legalista y la Biblia es racista, porque no acepta estas cosas y vivimos en una sociedad sensible. Ay, iglesia, cuidado con estas cosas, que nadie los engañe, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el verbo escrito, es la palabra viva, inspirada por Dios. La Biblia es nuestro manual de vida, la Biblia es el pan de vida para nuestras almas. La Biblia es la voz de Dios puesta en palabras. Que nadie los engañe con lo contrario. Vamos con nuestro próximo punto. Que nadie los engañe con los rudimientos del mundo
o más bien dicho, que el mundo no los engañe con sus rudimientos, es decir, las ideas y formas torcidas y mal formadas que el mundo tiene, que la verdad está en el mundo, que las cosas se hacen como en el mundo, que lo que el mundo aprueba es lo correcto. Recuerden que Cristo es locura para el mundo, lo dice la Escritura en Corintios. Lo que para el creyente es poder, verdad y salvación, para el mundo es locura. Entonces tengan cuidado, iglesia, que nadie los engañe con los rudimientos del mundo. Mucho cuidado. Nuestro último punto, que nadie los engañe, porque Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria, haciéndonos libres y dándonos vida juntamente con Él. Que nadie los engañe, porque esto es la verdad. Cristo despojó a los principados y a las potestades y exhibió públicamente su victoria sobre ellos, triunfando sobre la cruz. Que nadie los engañe, iglesia, porque esto es la verdad. Esto que estamos hablando en este momento es la verdad. La verdad es que Cristo es suficiente. La verdad es que Cristo lo es todo. La verdad es que Cristo lo llena todo. La verdad es que Cristo lo suple todo. Y en Él está la plenitud de la vida y nosotros estamos completos en Él. Y Él es la verdad y por eso yo no me dejo engañar y por eso yo persevero y permanezco en Él. El título de nuestro mensaje es que nadie nos engañe. Así que, iglesia, este es el mensaje. Esta es la aplicación para nuestras vidas. Recuerden, una vez más, Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria, haciéndonos libres y dándonos vida juntamente con Él, y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, teniendo la victoria sobre ellos y triunfando sobre la cruz. Cristo es suficiente, Cristo lo es todo, Cristo lo llena todo, Cristo lo suple todo y en Él está la plenitud de la vida y nosotros estamos completos en Él y Él es la verdad y por eso yo no me dejo engañar y persevero y permanezco en Él. Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu, que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo. Recuerda, no dejes que nadie te engañe. Cristo es la verdad. Señor, te doy gracias por este mensaje. Oro una vez más que sea como una espada y un escudo en nuestras manos para defendernos de las mentiras del mundo, de los rudimientos del mundo, de los ataques del enemigo y de los ataques de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas creencias. Declaramos que tú eres la verdad, que el Evangelio de Cristo es lo más fuerte que hay en este mundo y nosotros somos parte de él, que el Evangelio nos ha transformado, nos ha cambiado, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación en Cristo Jesús, gracias a Él. Ahora caminamos vestidos de gracia, vestidos de Dios, caminamos con una nueva vida, con nuevos planes, con nuevos proyectos y ayúdanos, Señor, a permanecer en esta verdad eterna. Bendice, edifica y pon el crecimiento en tu amada Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.